Imposible recuperar fue lo que 6 profesionales diferentes dijeron cuando vieron este coche. 15 años abandonado dentro de un garaje destruido, cubierto por una costra de suciedad terrible y un olor que nadie puede imaginar. En los próximos minutos vas a presenciar una de las transformaciones más radicales que hemos hecho en este canal. El valor de este después de la transformación te sorprenderá. Si crees que ya has visto de todo en restauración automotriz, prepárate. Esta historia cambiará tu perspectiva sobre lo que es realmente imposible. Tal vez no conozcas este coche. En Brasil es conocido por ser un verdadero tanque de guerra, un coche que puede ser utilizado tanto para carreras como también para trabajo. Es económico y prácticamente imposible de romper. El Fiat Uno es uno de los coches más amados por los brasileños. En los años 90 llegó a ser el coche más vendido en el país. Este coche es tan amado en Brasil que Ayrton Senna, el mayor piloto de Fórmula 1 de Brasil, le regaló a su novia un modelo como este. Para sacar este coche del garaje fue difícil. También fue víctima de inundaciones varias veces a lo largo de estos años. Las ruedas están totalmente trabadas, así que la guerra fue grande. Y esto es solo el comienzo de nuestra batalla. Espera a ver lo que tuvimos que hacer para desmontar la parte interna de este coche. La situación está terrible. Todo indica que entramos en un gran lío. Nosotros fuimos los únicos valientes que aceptaron hacer este coche. Ahora queda saber si valdrá la pena. Nuestra primera gran batalla será esta. Necesitamos quitar toda esta suciedad que está en la pintura. Si la pintura está preservada, esto será primordial para el avance de este proyecto. Si la pintura está quemada o destrozada, es señal de que entramos en un gran lío y este coche no tendrá solución. Pero si la pintura está buena, es señal de que ganamos la lotería. Y entonces, ¿cuál es tu apuesta?
Esta pintura está preservada por debajo o totalmente destruida. Deja en los comentarios si crees que acertamos o entramos en un lío histórico. Conseguimos quitar toda la suciedad y la pintura parece muy buena. Sin embargo, como todavía está mojada, no se puede saber nada. Tendremos que esperar a que se seque para descubrir cómo está. Ahora vamos a otro gran desafío. Y prepárate porque vas a ver una gran transformación. La región del garaje donde estaba este coche es muy conocida por llenarse de agua. Por lo tanto, tanto este coche como los otros que estaban con él fueron inundados en diversas ocasiones a lo largo de estos años. Pero aún así, la parte de abajo de este coche no está tan mal. ¿Crees que hicimos un buen trabajo? Si crees que sí, deja el like en el vídeo. Y en este coche no hay parte fácil de hacer. Si te gustó la transformación del chasis, vas a alucinar con la transformación del motor. Solo en este motor fueron más de 6 horas de trabajo. Y menos mal que existe el Alumax y el Removex de Vintex. Ayudaron mucho en esta limpieza y en caso de que quieras comprar, el enlace está en la descripción del vídeo. El tipo que compró el coche dijo que está preocupado por el motor. Yo sinceramente no creo que debería preocuparse. La mecánica del coche parece ser bastante simple y creo que conseguirá hacer que este coche funcione fácil. ¿Estás de acuerdo conmigo o crees que realmente tiene motivos para preocuparse?
¿Crees que las 6 horas que trabajamos en este motor valieron la pena? ¿Crees que conseguimos valorizar en algo este coche con esta limpieza? Comenta tu opinión. Y ahora la cosa se va a complicar, o en realidad ya se complicó, porque parece que el garaje abandonado tenía algunos perros. Estos perros hicieron el mayor desastre dentro del coche, entonces los asientos delanteros no tendrán solución, y todas las partes metálicas de este coche también están podridas y oxidadas. El dueño pidió que cortáramos todas las partes metálicas podridas, arrancáramos los asientos, limpiáramos lo que fuera posible y tiráramos el resto fuera. Pero si crees que esta es la peor parte, espera a ver cómo está por debajo de la alfombra. Mientras estamos trabajando en el interior, todavía estoy preocupado por la pintura. Cuando comenzó a secarse parecía muy opaca, incluso quemada. Si la pintura no tiene solución, consideraré este proyecto un fracaso. Espero que tengamos suerte. ¿Y seremos capaces de dejar la pintura tan bonita como quedaron las cajas? Se puede ver lo nuevo que es este coche solo por el estado íntegro de las cajas. ¿Sabías que el Uno fue diseñado por el mismo tipo que hizo el coche de Regreso al Futuro? El loco que creó el Uno diseñó el DeLorean y el Golf Mark I. ¿Sabías estas curiosidades? ¿Te gustó el resultado de las ruedas? Prepárate que ahora la cosa se va a poner seria.
Vamos a hacer una higienización completa y profunda en este coche. Vamos a desmontar todo y remover las partes que están estropeadas. El dueño no quiere comprar nada nuevo ahora, así que nos pidió que recuperáramos todo lo que fuera posible. Espera a ver cuánto sacamos de debajo de la alfombra. Te vas a sorprender.
¿Aprobaste esta higienización? ¿Crees que faltó alguna cosa? Ahora vamos a elevar el nivel del desafío y vamos a intentar hacer un milagro. La parte que más sufrió en este coche fueron los asientos. Desafortunadamente los asientos delanteros no tendrán salvación, pues los perros y ratas comieron toda la espuma. Entonces el dueño tendrá que comprar otros asientos, pero el asiento trasero es recuperable, pero no sé si quedó muy buen el resultado. ¿Crees que conseguimos mejorar el asiento trasero o todavía crees que el dueño necesitará comprar otro? ¿Será que la pintura tendrá salvación? Esta era la parte que más me daba miedo, pues después de que se secó se notaba claramente que estaba quemada. Sin embargo, conforme comenzamos a hacer el pulido parecía que estaba mejor y yo estaba muy feliz. Pero mi sentimiento cambió cuando descubrí una cosa que ya vas a percibir. Estamos entrando en la recta final del proyecto. ¿Estás emocionado por ver el resultado final? ¿Quieres descubrir qué pasó con la pintura? Estamos casi allí. Este fue el proyecto al que más nos dedicamos hasta ahora. Hicimos lo posible para llegar al mejor resultado posible, para ayudar al dueño del coche a valorizar su inversión y a conseguir llegar al mayor valor de venta posible. Quédate ahora con el resultado de todo nuestro trabajo. ¿Crees que hicimos un buen trabajo ahora después de toda esta transformación? Y una cosa que me dejó muy feliz fue el nivel de conservación de esta pintura por debajo de la suciedad. Por un momento pensé que no tendría arreglo, sin embargo, cuando el brillo comenzó a aparecer, exploté de felicidad. Si te gustó este resultado, no olvides dejar el like en el vídeo. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones, pues a partir de ahora comenzaremos una nueva era de proyectos en este canal y vamos a tener solo proyectos en este nivel de calidad y detalle. Y el próximo proyecto te dejará con la boca abierta. Hasta el próximo vídeo. Uno de los coches más icónicos de un país donde sigue siendo extremadamente popular hasta hoy. El primer coche que GM lanzó en Brasil y ha estado abandonado durante años.